Hace exactamente un mes, concluyó la operación con los comandos caninos. Y he aquí una de las operaciones más audaces, poderosas y exitosas en todos los años de existencia del Estado de Israel. Durante la operación, a lo largo de los 12 días, dije, actuamos a las 12 en punto, antes de que Irán lograra desarrollar un arma nuclear y antes de que lograra producir decenas de ojivas de misiles balísticos que también nos habrían puesto en peligro de aniquilación. Dije, la hora 12 es como el minuto 90. Es una expresión para la última oportunidad, el momento de la verdad. Jabotinsky usó las palabras la hora 12. En los años 20 y 30 del siglo pasado, cuando advertía a los judíos de Europa sobre el creciente antisemitismo, llamó a sus hermanos judíos a tomar la iniciativa, a emigrar a la tierra de Israel, a unirse a la lucha por cambiar el destino nacional. Hubo quienes lo escucharon, pero lamentablemente muchos otros no lo escucharon. Simplemente no comprendieron la gravedad del peligro que se avecinaba. Unos meses antes de la Segunda Guerra Mundial, Jabotinsky volvió a clamar, a veces temo que la hora ya sea más tardía que la hora 12, o más precisamente, más tardía que la hora 11. Puede que ya haya sonado la hora 12, es decir, la medianoche, es decir, el final. Nosotros, que llevamos grabada en nuestra conciencia la memoria del Holocausto, no esperamos la hora 12. Actuamos con una determinación inquebrantable para eliminar de encima de nosotros la doble amenaza, la amenaza nuclear y la amenaza de los misiles balísticos. En las palabras de Jabotinsky, no fue un acto aventurero, es decir, un acto impulsivo, imprudente, irresponsable. Al contrario, fue una operación que preparamos con muchísima meticulosidad. En un caso excepcional como este, enseñó Jabotinsky, la aventura vale la pena, la audacia vale la pena. La decisión es necesaria porque no hay otra opción para un pueblo que desea vivir. Internalizamos las lecciones de la historia, eliminamos a quienes se levantan contra nosotros para destruirnos, lo hicimos por medio de nuestros valientes soldados y comandantes, y estoy seguro de que Jabotinsky estaría muy orgulloso de ellos. Cuentan sobre él, sobre Jabotinsky, el profeta del sionismo, que solía entrenar a las compañías defensoras de Jerusalén noche tras noche, con ejercicios de campo y armamento, lo que hoy llamamos entrenamiento de infantería. Un día, en 1930, lo acompañó un importante invitado del extranjero, el rabino Shabtai Haim, líder de las comunidades sefardíes en los países balcánicos y en América Latina. Jabotinsky y el rabino salieron a una caminata al amanecer en Jerusalén, no lejos de aquí. A las 5 de la mañana, tras una caminata agotadora entre las rocas, el sol no había salido, pero a lo lejos se veía a jóvenes entrenando con entusiasmo. Cuando Jabotinsky los vio, señaló hacia ellos y le dijo al rabino, invité al Señor a ver cómo el sol se eleva y amanece. Pero ese es nuestro sol, esos jóvenes. Aquí es donde el sol se eleva. Amigos míos, también hoy, en la guerra de resistencia, vemos la enorme luz de nuestros jóvenes, la generación de la victoria. Después de la masacre de Sheba en octubre, nos enfrentamos a una elección clara: rendirnos, desesperar, levantar las manos o reunir fuerzas, acudir al llamado y devolver a nuestro agresor una dosis de valentía. Y sí, nos levantamos juntos como un solo hombre para derribar el dominio de Hamás en la Franja de Gaza, para devolver a casa todos nuestros secuestrados principales, vivos y caídos por igual, para asegurar que en Gaza ya no exista ninguna entidad terrorista monstruosa que amenace a Israel. Después de los disturbios de 1929, Jabotinsky dijo, después de la masacre,
la comunidad judía en la tierra se levantará sobre sus pies con fuerzas renovadas y con mayor esperanza. Reconstruiremos a una escala mucho mayor todo lo que fue destruido. 2 días después de la masacre de Sheba en octubre, prometí que nosotros también lo haríamos frente a información sin precedentes. Dije que cambiaríamos el rostro de Medio Oriente y eso es exactamente lo que estamos haciendo. El muro de hierro es un principio fundamental en la doctrina de Jabotinsky. El muro de hierro ya es reconocido en todo el entorno que nos rodea. La idea original de establecer un muro de hierro frente a los árabes de la tierra de Israel fue la piedra angular del proyecto sionista. Esta concepción se ha expandido desde entonces decenas de veces. Nuestros enemigos iniciaron una guerra multifrontal y recibieron una guerra multifrontal, pero una guerra que no soñaron, que no imaginaron que fuera posible. Actuamos como una potencia en 7 frentes. Estamos aplastando el eje del mal que Irán ha construido durante décadas y quiero decir que aún hay grandes desafíos por delante y, por supuesto, también precios altos y dolorosos que estamos pagando. Nuestros soldados están destruyendo con sacrificio las capacidades de Hamás en la Franja de Gaza, tanto sobre como bajo tierra. Estamos decididos a lograr todos los objetivos de la guerra y estamos trabajando para lograr otro acuerdo de liberación de nuestros secuestrados. Pero si jamás interpreta nuestra disposición a llegar a un acuerdo como una debilidad, como una oportunidad para imponernos condiciones que pongan en peligro al Estado de Israel, está muy equivocado. Estamos decididos a devolver a todos y así lo haremos. Al mismo tiempo, no olvido a nuestros hermanos drusos en el sur de Siria. No podemos permanecer indiferentes ante el horror que se está revelando en Aswada. Me reuní hoy con el líder de la comunidad drusa en Israel, Sheikh Moab Aktris. Le dije que, antes de la terrible masacre, nuestra política en el sur de Siria se reafirma doblemente. Desmilitarizaremos el área del sur de Damasco, adyacente a nuestra frontera, y hacemos todo lo necesario. Y en Hebrón ayudaremos y protegeremos a los drusos. Señores, Jabotinsky nos dio la voluntad de luchar incansablemente por lo que es correcto y justo. Durante la vida de Jabotinsky fue objeto de insultos y de numerosas difamaciones. Lamentablemente, esta práctica no ha desaparecido del mundo y quizás en cierto sentido, a pesar de nuestro deseo de unir al pueblo, de debatir dentro de los límites del discurso aceptado para la democracia. A pesar de ese deseo, la situación hoy es gravemente preocupante. Hoy no son solo insultos y difamaciones, sino, como dijo el presidente, amenazas concretas contra la vida del primer ministro de Israel. Estas amenazas crecieron ante la inacción de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, así como de muchos líderes y figuras públicas. Como jefe de la oposición, me pronuncié en contra de los llamados a traicionar al primer ministro de Israel y de la incitación al asesinato del primer ministro. Todo está documentado, como está grabado. Hoy, afortunadamente, en la mayoría de los casos, aunque no en todos. Antes de un minuto, esto debe cambiar, y la aplicación de la ley debe cambiar, y rápido. Pero al menos puedo decir sobre Jabotinsky que, con el pasar de los años, incluso el carácter mesiánico de su maestro amplifica su visión del futuro. Nosotros, los seguidores de Jabotinsky, por supuesto, no necesitamos una observación repentina para reconocer la riqueza de su figura. Activista, visionario, luchador y creador, una figura honorable y un aspirante a la paz. Hoy decimos, usando un lenguaje que Jabotinsky quizás entendería un poco diferente, pero es la misma idea, paz desde la fuerza. Hace 85 años, en el último año de la vida de Jabotinsky, la cercanía entre él y mi padre se fortaleció mucho. Mi padre,
El profesor Benzion Netanyahu, que en paz descanse, reconoció las ventajas de apoyarse en Estados Unidos para la realización del sueño sionista. Antes de la Segunda Guerra Mundial, viajó a Londres, donde encontró a Jabotinsky. Ya le dijo claramente que era necesario trasladar el centro de gravedad de la actividad política sionista a Estados Unidos, a América. Estados Unidos, dijo, es la potencia emergente en el mundo. Aunque no era el más joven de mi padre, y para que sepan, tenía apenas 28 años entonces. Jabotinsky escuchó y estuvo de acuerdo. Y en unos meses se encontraron en Nueva York, rodeado de seguidores del movimiento Betar y de la diáspora. Incluso cuando Jabotinsky estaba enfermo, no se rindieron. Y a pesar de todas las dificultades, no cesaron el esfuerzo por promover la idea del ejército hebreo y del Estado hebreo independiente. Eso no pudo evitar el terrible golpe que sufrimos en el Holocausto, porque no teníamos un Estado ni un ejército. Pero al final, esos son los dos componentes de la visión que nos trajeron hasta aquí. Pensé en esto hace 2 semanas, durante una importante visita académica en Washington. Durante muchas generaciones, nuestro pueblo conoció la debilidad espiritual. Nuestros antepasados no portaban armas, no mostraban actividad. Diría que no mostraban ninguna resistencia activa contra los opresores. En cambio, hoy hemos recuperado el poder en nuestras manos. Defendemos con firmeza a nuestro Estado contra el fanatismo bárbaro. Y también colaboramos con la potencia más fuerte del mundo para proteger los valores de libertad, la cultura humana, la dignidad humana, para proteger la vida. Esta cooperación fortalece la seguridad y también, con la ayuda de Dios, dará lugar a nuevas oportunidades para la paz, la prosperidad y el progreso en nuestra región. Sobre todo esto, solía decir el profesor Joseph Nadav, que en paz descanse, un fiel seguidor de Jabotinsky. Te lo damos a ti Jabotinsky, que fuiste uno de los arquitectos de la independencia y la fuerza de Israel. Te lo damos a ti. Nuestro Estado es tu Estado. Nuestros logros son tus logros. Nuestra victoria es tu victoria. Que la memoria de Jabotinsky permanezca con nosotros por generaciones eternas.